¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a dialogar sobre un tema importante que concita la atención ciudadana en estos momentos. Es el tema de la inseguridad. Para ello vamos a dialogar con Paulina Mogrovejo. Ella es conocedora de temas de derechos humanos y vamos a dialogar sobre la situación carcelaria en el Ecuador. Definitivamente, en este gobierno se ha visto durante las últimas semanas una acción que un sector de la población amplio lo esperaba, o sea, tomar medidas duras, medidas drásticas que puedan aliviar la tensión o preocupación. Pero ¿cuál es su lectura desde el ángulo de defensora de los derechos humanos sobre lo actuado por el gobierno, por los uniformados de la policía, los uniformados de las Fuerzas Armadas? ¿Ha habido el respeto debido? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de conversar este tema del que vemos y estamos, de hecho, todos al pendiente por la gravedad y el nivel de escalamiento que tiene la violencia que nace en las cárceles, tal parece, con el crimen organizado, pero que se está extendiendo ya al territorio nacional. Y en esa línea, en función de su pregunta, creo que hay que hacer dos distinciones, ¿no? El problema carcelario que venimos enfrentando durante muchísimo tiempo atrás y que se concreta en dos temas, y es el hacinamiento carcelario y la falta de dotación de recursos, infraestructura, presencia de guías penitenciarios, atención a las personas privadas de la libertad, hasta inclusive comedores donde puedan eh, comer sus alimentos. Es decir, ese es un problema que lo venimos arrastrando por años y que existe todavía en el país, que ha incrementado, ha sido una de las causas para que se produzca esta crisis carcelaria y que no necesariamente ha podido ser resuelto. Y el otro problema, en cambio, es cómo las bandas del crimen organizado, que se entendería son 20, según datos del Ministerio del Interior, se han tomado prácticamente las cárceles del país. En cifras hablaban, por ejemplo, de que el 30% de las personas privadas de la libertad estarían formando parte de las bandas del crimen organizado adentro de las cárceles, lo que ya nos lleva a pensar que el problema carcelario ya no pasa solo por el hacinamiento, que el hacinamiento vino a ser una causa, pero que ya el síntoma más grave ciertamente es que se aprovechan de las crisis y las debilidades en este sistema para poder tomarse ese territorio y desde la cárcel inclusive dirigir todas las operaciones delictivas en el territorio fuera de la cárcel, territorio nacional. Claro, ahora vamos hacia la solución entonces, ya que usted planteaba un primer punto. El tema de la falta de disponibilidad de recursos para la rehabilitación. ¿Hay los suficientes? ¿Hay estudios, por ejemplo, académicos para todos? Y lo digo en torno a las oportunidades, porque habrá un sector, como en todos lados, que no lo desea. El Estado está proveyendo oportunidades de estudiar, de mejorarse académicamente, por ejemplo. Bueno, el problema del estudio, y que lo hablábamos fuera de cámara con usted, en realidad es un problema para quienes están y no están dentro de los centros de privación de la libertad. Tenemos jóvenes que en este momento tienen dificultades para acceder a la universidad debido a estas que yo considero personalmente trabas para el acceso libre y universal a la educación superior. Y si esto ocurre a nivel general en los centros de privación de la libertad, obviamente también hay limitaciones relacionadas con el acceso a la educación. Existen universidades en línea que se han preocupado de brindar o de llegar a estos sectores y tenemos personas privadas de la libertad que se gradúan de abogados estudiando a distancia, se gradúan de ingenieros y otro tipo de profesiones, pero básicamente por el apoyo de sus familiares, es decir, el apoyo económico de familiares, de amigos que pagan las pensiones mensuales de estas universidades privadas que entran en línea a los centros de privación de la libertad, por ejemplo, la UTPL es una de estas, que le permite el acceso. Pero como política de Estado, pensar en que hay acceso a la educación superior a este sector de la población, no necesariamente como una estrategia en realidad de rehabilitación social para ellos. Entonces, creo que ahí está el primer tema. El segundo tema es que sí hubo una reforma judicial, una reforma penitenciaria en el Ecuador que comenzó en el año 2014 aproximadamente, 2015, pero esa reforma del sistema penitenciario no terminó de concluirse por varias razones. La primera es que en realidad en el año 2015 se acabó la plata del Estado, entramos en un proceso de crisis mundial, de recesión económica que le pegó muy fuerte también al Ecuador. Recordemos que el 2015 es un episodio donde vienen las crisis hipotecarias y todo esto tiene un impacto en nuestra economía y empezamos a sentir la falta de recursos del presupuesto general del Estado. El sistema penitenciario es una de las víctimas de esta situación de crisis económica nacional. Y el segundo elemento es que con el cambio de gobierno
la mirada o el enfoque que se tenía sobre la reforma penitenciaria no era el mismo que se tuvo en el gobierno de entonces, sino que era necesario fortalecer otro tipo de estrategias. Desafortunadamente quedó esa reforma que sí necesitaba algunos ajustes, pero quedó en la nada hasta este momento en que prácticamente se ha desfinanciado todo el tema del sistema penitenciario. De hecho, la presencia de las bandas del crimen organizado ha puesto otra vez a la reflexión la necesidad de financiar, y ahora con la declaratoria de los estados de excepción por parte del presidente de la República, no solamente se ha dispuesto recursos para uniformes de policías, para fortalecer las escuelas de formación policial o para dotar de herramientas y armamento también a la Policía Nacional o proteger o fortalecer las UPC, ahora se hablan de estas unidades intermedias, que es la atención de la seguridad fuera de las cárceles, sino que también se está pensando en la formación de guías penitenciarios, de mejorar la infraestructura. Ahora mismo creo que se demolió de manera simbólica también el pabellón 9 de La Roca, lo que daría muestras quizá de un interés de empezar a financiar nuevamente la reforma penitenciaria, pero que no puede pasar solamente por estos intentos o estos anuncios, ni de acciones simbólicas, sino de retomar, perfeccionar o hacer otro sistema de reforma penitenciaria, pero que en realidad nos haga ahora sí enfrentar los problemas que ya teníamos, más los del crimen organizado y la toma prácticamente de las cárceles que tenemos. Como usted dice, aquí lo importante es ver no solamente los recursos que tengan los uniformados, los recursos para infraestructura, sino los recursos que se van a invertir en el humano. Siguen habiendo las oportunidades de hacer talleres, de aprender nuevas destrezas, o incluso hay el planteamiento de un asambleísta, por ejemplo, como Luis Almeida Morán. Él tiene un proyecto presentado en la Asamblea Nacional donde se habla, por ejemplo, de darle una oportunidad de que trabaje el PPL. Y ese dinero se ha repartido una parte a la familia, de esa manera es útil desde adentro para sus seres queridos, ya que también tienen que comer afuera y se les evita problemas de parte y parte. Otra parte va para el Estado para justificar el daño que hicieron en su momento de manera económica, y una parte queda como un ahorro para cuando esta persona finalmente, con la bendición de Dios, salga en libertad. ¿Usted cree que se debería de agilitar este tema también desde la Asamblea Nacional? Me parece que sí es necesario, como parte de la rehabilitación social, retomar, porque recordemos que hace unos años atrás sí habían centros de capacitación y desarrollo ocupacional. Por ejemplo, habían personas privadas de la libertad que hacían muebles, y que estos muebles, recuerdo en Quito, por ejemplo, eran vendidos afuera de la entonces cárcel que estaba ubicada en el sector de San Roque. En la misma zona de San Roque eran vendidos estos muebles, estas camas y todo que producían las personas privadas de la libertad, con lo cual ellos obtenían sus recursos para poder tener, para alimentar a su familia y también para otros temas. No estaba considerado esto del pago, pero evidentemente se podría pensar en un pago de servicios también que se necesitan financiar en los centros de privación de la libertad. Lo importante acá es que retomemos el enfoque de rehabilitación social y no necesariamente el enfoque únicamente de encierro, de ponerles ahí porque no los queremos tener afuera porque son un peligro, sino de pensar en realidad en que muchas de estas personas van a poder tener otra oportunidad en la vida, con universidad, con trabajo, con desarrollo ocupacional, capacitaciones, de tal manera que cuando salgan nuevamente a la calle ya no busquen delinquir como una forma de vida. Eso finalmente es el fin último del derecho penal y del sistema de rehabilitación social y de los centros de privación de la libertad, es precisamente eso, ¿no? Generar un cambio de conducta en responsable de un delito y que luego aporte a la sociedad con su trabajo y con el cumplimiento de las normas legales correspondientes. Entonces, cualquier propuesta que permita que todos ganemos, quienes estamos afuera, quienes hemos sido víctimas de un delito, recordemos que también cuando se producen delitos contra la integridad y contra la vida de las personas, e inclusive contra la propiedad, los responsables en este caso tienen que reparar económicamente a las víctimas de los daños causados, es decir, no solamente van a la cárcel, sino que también deben pagar indemnizaciones por los daños causados. Yo, por ejemplo, manejé un caso en el cual por robarle la cartera y el celular, ella no se dejó robar, entonces comenzó a picarle con la cuchilla el brazo y le causó una discapacidad del 30% a esta persona. Ese daño le genera que ella ya no pueda mover su tendón del brazo izquierdo. Entonces, ese tipo de daños son o deben ser reparados por los responsables en este caso, pero las víctimas se quedan sin nada, sin poder cobrar eso, porque usualmente
no tienen la capacidad económica, las personas privadas de la libertad para responder. Se podría pensar también en esos mecanismos para garantizar una reparación integral también a la víctima. Ahora, se habla mucho de la movilidad de PPLs de una cárcel a otra por temas de hacinamiento, pero hasta donde se han visto cifras durante años, el hacinamiento es nacional. O sea, si es que existe una cárcel donde no hay hacinamiento, le agradezco que me corrija. Pero la solución sería construir nuevas cárceles como para generar mayores espacios para los PPL, pero ya cubriendo las expectativas que estamos hablando, de orden académico, de orden laboral, de orden de desarrollo de destrezas. Más o menos ese es el ángulo hacia donde ustedes caminarían. No, sí, esa es una. Y la otra es ir aprovechando mecanismos que ya están en el COIP, que tienen que ver con el trabajo comunitario, el trabajo voluntario, los sistemas mixtos de privación de la libertad, en los cuales pueden trabajar en el día y solamente estar en la noche dentro de estos centros de rehabilitación. Son medidas, son estrategias que permiten resolver el tema del hacinamiento. El asunto de los indultos para delitos menores son figuras también importantes. Hay gente que por un celular de $100 está 15, 20 años y personas que han asesinado o están menos tiempo. Entonces, ese tipo de medidas se tienen que ir tomando. Creo que ahí los gobiernos locales tienen un rol fundamental porque se pueden hacer muchísimas cosas desde el territorio, desde obra pública, trabajo en la comunidad, apoyo desde los consejos de protección de derechos, es decir, una gran cantidad de cosas a través de incentivos, otro tipo de temas que le permitan inclusive al sector privado generar condiciones de empleo para quienes han demostrado buena conducta y quienes tienen una intención de rehabilitación social y que les den una oportunidad también a la hora de salir. Todo ese tipo de cosas, como digo, pasan por la necesidad de repensar qué son las personas privadas de la libertad y cómo hacemos como sociedad y como Estado para que ellas y sus familias, porque este no es un tema solamente de quienes están adentro, sino sus familias no sufran de estigma en el futuro, pero además de eso puedan realmente rehabilitarse socialmente y que no sean ni una carga para las familias, ni una carga para la sociedad, ni que tengan que regresar nuevamente a los centros de privación de la libertad con todo el ambiente de hacinamiento, pero además en espacios donde evidentemente hay escuelas del delito. Yo comenzaba esta entrevista diciendo que según estadísticas, el 30% de la población carcelaria estaría vinculado con las bandas de crimen organizado. Bueno, se relacionan dentro de los centros de privación de la libertad. Entonces, ir revirtiendo un poco esos temas e ir pensando ya en un enfoque de rehabilitación social real. Claro, esto es como, o sea, lo que está hecho, hecho está, pero ¿qué pasa con los que vienen detrás? ¿Qué hay para ellos? Y esto lo hablo sobre todo con el enfoque de los niños, que muchas veces se empiezan a tomar alternativas diferentes, alternativas que no están bien y que les llevan hacia estos caminos. Pero la falta es de recursos. Entonces usted propone, Paulina Mogrovejo, que debe haber una integración entonces de recursos. Nombre de las municipalidades. Entonces también Así las es. prefecturas, gobierno, todos participar de esta generación de una verdadera rehabilitación en el país. Exactamente, lo que usted dice. Me parece a mí que hay que pensar el Sistema Nacional de Rehabilitación Social como un sistema integrado en el que todas las instituciones, tanto los ministerios como el presidente de la República, los gobiernos autónomos centralizados, prefecturas y municipios, las juntas parroquiales, la sociedad, el sector privado, la academia inclusive, se unen para ir pensando cómo todos vamos tratando de generar estrategias que permitan una verdadera rehabilitación social. Primero, o sea, lo que le corresponde al gobierno, obviamente, es solucionar el tema del hacinamiento en las cárceles, resolver el tema de la prisión preventiva, la administración de justicia, es decir, una gran cantidad de cosas que están ahí y que son parte del problema, pero también ya ir pensando en este sistema donde los gobiernos autónomos centralizados puedan desarrollar iniciativas también con presupuesto, por supuesto, que les permita a las personas privadas de la libertad ser apoyadas por estos sectores de tal manera que el trabajo comunitario o la transición hacia una nueva vida fuera de los centros de privación de la libertad sea una vida en la cual realmente tengan una oportunidad, que no sean estigmatizados, pero que no se queden solos tampoco a merced de que si no tienen trabajo, si todo el mundo los estigmatiza, tengan que regresar a delinquir, que es lo que es de muchos de los casos lo que hace la gente cuando no tiene salida. Perfecto, muchas gracias a usted, doña Paulina Mogrovejo, por este argumento diferente, este enfoque diferente ante esta problemática. Vamos a la propuesta, vamos a la solución. Más allá de lo que pueda ocurrir en este momento es el qué viene después para ayudar y que haya una verdadera rehabilitación en el Ecuador. Modelos como este sí existen en el mundo. Lo ideal sería
tratar de importar lo positivo y lo adaptable. Muchas gracias, Así es, doña se Paulina acomoda Morodo. a nuestra realidad. Gracias a usted también.